2021, año de ser influenciadores. Vamos a ir a la palabra del Señor. Hoy hay algo especial que el Señor quiere hacer en medio nuestro. Y venimos como sede norte, quizás para los que hoy nos visitan, o si usted no había podido venir los últimos domingos, venimos hablando de sanidad. Diga conmigo, porfa, sanidad. Es la temporada en la que Dios nos tiene como sede norte, como iglesia. El Señor ha venido hablándonos semana tras semana acerca de la sanidad divina, del poder que Dios tiene para sanar. Y en esta mañana quiero continuar con algo que comencé en el primer culto, y la palabra la he titulado Dios sí sana. Le quiero pedir que, si usted cree esa declaración, la diga conmigo en voz alta. Diga conmigo, Dios sí sana. Dígaselo por favor a la persona que tiene al lado, aunque el tapabocas no lo deje oír muy bien, pero dígale, Dios sí sana. Dios sí sana. Es la verdad que hoy le pido al Espíritu Santo que nos revele y que nos podamos apropiar de esa verdad para recibir sanidad. Hoy estamos terminando también un ayuno de 21 días. Allá está esa guerrera de oración que ha estado ayunando. ¿Cuántos estuvieron ayunando alguno de los 21 días? Muy bien, yo sé que muchos estuvimos participando del ayuno y hoy lo estamos cerrando, y el Señor nos ha hablado que Él quiere hoy traer sanidad, Él quiere hoy manifestarse. Por eso no seré muy largo en el mensaje, porque al final creo que Dios va a ministrarnos y todo depende del corazón que reciba la palabra con fe y la crea. En Marcos capítulo 1, el versículo 40, y esta vez lo quiero leer en la Nueva Versión Internacional. Vamos a cambiar la versión en este culto para este pasaje. En Marcos capítulo 1, versículo 40, se narra una historia que dice así. ¿Qué se me hizo? Dice, un hombre que tenía lepra se le acercó, hablando de Jesús, y de rodillas le suplicó: si quieres, puedes limpiarme. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre, diciéndole: si quiero, queda limpio. Al instante se le quitó la lepra y quedó ¿qué? Sano. Jesús lo despidió enseguida con una fuerte advertencia: mira, no le digas a nadie, solo ve y preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés para que sirva de testimonio. Pero mire lo que dice el versículo 45. Pero el hombre salió y comenzó a hablar sin reserva, divulgando lo sucedido. Como resultado, Jesús ya no podía entrar en ningún pueblo abiertamente, sino que se quedaba afuera en lugares solitarios. Aún así, gente de todas partes seguía acudiendo a él. Amén. Este pasaje que estamos leyendo aquí en Marcos capítulo 1 es el primer milagro que se registra en el Evangelio de Marcos. Hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Pero este Evangelio de Marcos, del que hoy estamos leyendo esta historia, tiene una característica interesante comparado a los demás evangelios, y es que el Evangelio de Marcos es el evangelio más corto de los 4, el más corto. No solamente es el más corto, sino que es el evangelio de mayor acción. A diferencia de Mateo y de Juan, que son 2 evangelios mucho más extensos. Por ejemplo, Juan tiene 21 capítulos, Mateo tiene 28 capítulos. Son evangelios mucho más largos, y son evangelios que describen mejor las palabras de Jesús. Son evangelios donde encontramos, por ejemplo, en Mateo capítulos 5, 6 y 7 está el sermón de la montaña. Son 3 capítulos enteros con las palabras de Jesús. Marcos no tiene eso, porque Marcos es un evangelio de acción. Marcos es un evangelio donde nos cuentan los milagros que Dios hizo uno tras otro tras otro. El paso
de Marcos es mucho más rápido que el de Mateo y de Juan. Cuando uno lee los demás evangelios, siente como que hay más tiempo. En el evangelio de Marcos uno siente como que Jesús va de afán, como que Jesús va de aquí para un lado, para otro lado, para otro lado, y no nos están terminando de contar lo que pasó aquí cuando ya nos están contando otra historia. Ese es el evangelio de Marcos. Y el primer testimonio o el primer milagro de lo que Jesús hace es el milagro que acabamos de leer, de un hombre leproso que se acerca a Jesús. Y ¿por qué tomo como referencia esta historia? Porque muchos, la razón por la cual no han recibido sanidad es porque todavía están en la pregunta: ¿Dios me quiere sanar o no? Todavía están debatiéndose entre si es la voluntad de Dios sanarte o no. Y le pido al Espíritu Santo que después de esta palabra nos quede muy claro que la voluntad de Dios es sanar a su pueblo. Ahí va poco a poco la palabra haciendo efecto. La voluntad de Dios sí es sanar. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque la sanidad está en la naturaleza de Dios. Este hombre leproso se acercó a Jesús, dice la palabra. No nos da contexto de dónde conocía este hombre a Jesús. No sabemos. ¿Cómo se enteró que Jesús hacía milagros? No sabemos. El escritor bíblico no nos da ese contexto. Lo único que sabemos es que Jesús estaba iniciando su ministerio, y el primer milagro que registra aquí el evangelio es que un hombre con lepra se acerca a Jesús de la nada, y se acerca pidiendo ser sanado. Para entender lo impactante de este milagro tenemos que entender lo dura de la realidad que estaba viviendo aquel hombre. Lepra. La lepra no era como cualquier otra enfermedad, y con esto no quiero decir que las enfermedades son cualquier cosa. No quiero como por debajear el dolor de alguien aquí que esté padeciendo una enfermedad. No, pero la lepra, en mi opinión, era la peor enfermedad. En la Biblia yo no encuentro una enfermedad peor que la lepra. Y le quiero explicar por qué. Porque la lepra no solo atacaba obviamente el cuerpo y el organismo de la persona enferma, sino que la lepra hacía algo que no todas las enfermedades logran hacer, y es que atacaba la identidad y atacaba las relaciones de la persona que tenía la lepra. Porque no solamente era una enfermedad incurable. La lepra no es como a alguien que le aparece una enfermedad y los médicos le dicen: bueno, podemos iniciar este tratamiento. No, con la lepra no. Con la lepra te diagnosticaban que eras leproso, y esa ya prácticamente era una sentencia de muerte. La lepra no tenía esperanza de vida. El leproso no tenía esperanza de recuperarse. Era una enfermedad irreversible. Hoy en día podríamos decir que el leproso era un desahuciado de la medicina. Ya no había nada que hacer. Pero no solamente era desahuciado, sino que la lepra impactaba profundamente la relación que el leproso tenía con todas las demás personas. Porque a diferencia de un cáncer, o a diferencia de un problema en la columna, o a diferencia de un problema en los huesos, o a diferencia de cualquier otra enfermedad donde tú puedes estar enfermo pero vivir con tu familia, la lepra no. El que tenía lepra tenía que salir de su casa. Lo tenían que sacar. Y no como en el COVID, que duras 14 días aislado y después te reintegras. No, quedas totalmente aislado hasta por el resto de tu vida. ¿Qué quiere decir? Si un papá contraía lepra, nunca más volvía a ver a sus hijos. Nunca más podía abrazarlos, nunca más podía tocarlos. Tenían que sacar a la persona de la ciudad. Tenía que vivir afuera del campamento, afuera de la ciudad. Y no solo eso, sino que la persona se tenía que vestir con ropa sucia, dice Levítico 13. No lo leemos por tiempo, pero en el capítulo 13 de Levítico se describe cuál era la condición de los leprosos en el Antiguo Testamento. Y se tenían que vestir con harapos, con ropa sucia. Y no solamente eso, lo más duro
era que cuando un leproso veía que alguien se le quería medio acercar, el leproso tenía que gritar: impuro, impuro, soy impuro, para que nadie se le acercara. La Reina Valera lo traduce con una palabra mucho más fuerte: inmundo, inmundo, soy inmundo. Con eso, cuando el leproso gritaba eso, la gente ya sabía que no se le podía acercar. Entonces imagínate lo que la lepra le hacía no solo al cuerpo de la persona, sino al alma. Si nomás nos da COVID y ya nos sentimos una cucaracha, ya nos sentimos como que la sociedad nos rechaza. Quizás hoy en día ya no, porque ya más les ha dado, pero el año pasado, los primeros casos de COVID, el trauma emocional que da, la lepra era 1000 veces peor, porque por lo menos aquí se te pasa el trauma cuando se te pasa el COVID, pero al leproso no. Así quedaba para el resto de su vida. No podía estar con su familia, lo sacaban de su casa, tenía que desprenderse de todas sus relaciones, tenía que vivir solo, aislado, afuera de la ciudad. Y cada vez que alguien lo mirara tenía que decir: soy inmundo y soy impuro, aléjense todos. El alma del leproso, totalmente dañada por la enfermedad. O sea, era una enfermedad física, pero también emocional. Impactaba todas las áreas del leproso. Ese es el hombre que dice la Biblia sin explicación por qué se acercó a Jesús. Un leproso, una persona que no tenía el derecho de acercársele a nadie, podía morir apedreado. La ley permitía que si un leproso se acercaba, lo mataran. Pero este hombre se acerca y dice la Biblia que se arrodilla delante de Jesús y hace una de las declaraciones más asombrosas. Su petición fue la siguiente: le dijo a Jesús: si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. Combinó dos cosas: la voluntad con el poder. Porque lo que le estaba diciendo a Jesús es: quiero saber si quieres y quiero saber si puedes. Y muchos no hemos recibido sanidad porque estamos así. ¿Será que Dios quiere? ¿Será que Dios puede? Es que, pastor, ya no hay cura. Es que ya no hay nada que hacer. Pero aquí dice que Jesús no dudó, Jesús no titubeó, Jesús no dijo: venga, lo consulto con el Espíritu Santo. Jesús nunca le respondió al hombre diciéndole: lo que pasa, hermano, es que usted ya lleva como 5 años enfermos, entonces ya eso no tiene cura. Lo que pasa es que usted ya para usted no hay. No, la respuesta de Jesús fue inmediata. Dice que Jesús, movido a misericordia, extendió la mano y lo tocó. Lo tocó. Nadie tocaba a un leproso, nadie, absolutamente nadie. Así como hoy en día nadie se le acerca a otra persona si saben que dio positivo para el COVID, así mismo en aquella época nadie tocaba a un leproso. Nadie. Era una enfermedad contagiosa. Pero Jesús extendió la mano y lo tocó. Y le dijo las palabras más maravillosas que alguna vez le pudo haber dicho a un enfermo, cuando le dijo: si quiero, sé limpio. Si quiero, sé limpio. En esas dos palabras, si quiero, ahí está la voluntad de Dios para el que se pregunta si Dios lo quiere sanar o no. Ahí está la voluntad de Dios para el que todavía duda: ¿será que en el plan de Dios está mi sanidad? Jesús le dijo a aquel hombre: si quiero, sé limpio. Porque Dios sí sana.
Dios sí sana. Dios sí sana. Dios sí sana. Dios sí sana. Dios sí sana. No solamente puede, quiere. Muchos pudieran ayudarte, pero todavía no quieren. ¿A cuántas personas tú no le has pedido un favor y tú sabes que ellos pudieran hacértelo, pero no te lo hacen? Buscan cuanta excusa. O algunos tenemos que hacer un mea culpa hoy. ¿A cuántos de nosotros alguna vez nos han pedido ayuda o un favor y nosotros pudiendo hacerlo, por pereza, por no querer incomodarnos, por no querer trasnocharnos, decimos no? Pudiendo hacerlo, no quisimos. La pregunta del hombre a Jesús fue: creo saber que puedes, pero quiero saber si quieres. Y Jesús le dice sí. Así como hoy el Señor le está diciendo a muchos acá: yo quiero sanar lo que nadie más puede sanar. Y no solamente es el cuerpo, es el alma. Son las relaciones que están rotas. Porque muchos están bien en su cuerpo, pero su alma está enferma. Mi mamá predicaba de eso hace 15 días. La sanidad del alma. Personas con amargura, con ira, con tristeza, y no han sido sanadas de eso. Todavía hay cosas de tu pasado que te hacen llorar. No deberían hacerte llorar a estas alturas, pero todavía te duele porque no has sido sanado. Todavía no superas esa relación sentimental que se rompió. ¿Ya cuántos meses han pasado? Hasta años. Pero ¿por qué no has podido sanar? Porque te ha faltado acercarte a Dios, sabiendo que Él quiere. No es un favor que Dios te hace, es un deseo del corazón de Dios, sanar a su pueblo. Es un deseo del corazón del Padre, es su naturaleza. Pero tenemos, iglesia, que acercarnos como hizo el leproso. Dios no lo sana a uno obligado. No, tiene que haber un deseo en nosotros de buscar la sanidad. El hombre se acerca, el hombre se arrodilla, el hombre se postra y le dice: ya quizás lo he intentado todo, nadie me da respuesta, nadie ni se me acerca siquiera, lo he perdido todo. Pero yo vengo a preguntarte a ti: ¿quieres sanarme? ¿Quieres sanarme? Y Jesús le dice: sí, quiero. Le pone la mano y dice que al instante la lepra salió del hombre. Y cuando empezamos esta temporada de sanidad, mi papá, Dios usó a mi papá, al pastor Fernando, para hablarnos en Éxodo 15:26. Y te quiero volver a leer ese pasaje, porque en Éxodo 15:26 es la primera vez en la Biblia que Dios se revela como sanador. Estamos hablando de Jesús en el Nuevo Testamento, pero es que desde el Antiguo Testamento ya Dios se había revelado como el Dios Rafa. La palabra Rafa en hebreo significa doctor, sanador, médico. Éxodo 15:26 dice: y dijo Dios: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Juan Pablo, ¿es la voluntad de Dios sanar? Claro, porque es la naturaleza de Dios ser sanador. Pero aquí hay algo interesante que quiero compartir rápidamente. Hay una condición aquí para la sanidad, y es que dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Yo quiero que se toque las orejas, por favor. Tóquese sus propias orejas. Eso. ¿Cuántas orejas tiene usted? ¿Cuántas? 2. Pues la mayoría, ¿no? Tenemos 2. ¿Sabes qué significa la palabra si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios? En hebreo es Shema. Y la palabra Shema
en hebreo es muy profunda. Porque para nosotros oír es solo percibir sonido. Pero en la Biblia oír significa escuchar y obedecer. Van de la mano. O sea, cuando una mamá le dice a un hijo: ve a lavar los platos, ve a lavar la loza. Si el hijo no va a lavar la loza, quiere decir que no oyó a la mamá. No la oyó. No porque su aparato auditivo no percibió el sonido, sino porque su voluntad no quiso obedecer lo que oyó. Entonces, oír para los hebreos no es solo percibir el sonido de las palabras, no, es obedecer, es actuar, es hacer. Pero hay una definición también de la palabra Shema que fue la que me impactó y es la que quiero resaltar en este momento. Porque Dios le dice al pueblo: si ustedes oyen mis palabras, entonces yo no enviaré las enfermedades que envié sobre Egipto, porque yo soy Jehová su sanador. Yo soy el Dios Rafa que los sana. Entonces la sanidad está condicionada a una obediencia a la voz de Dios. Pero mira esto tan profundo. La palabra Shema también significa oír con los dos oídos. Vuelva a tocarse las orejitas. ¿Cuántas orejas tiene usted? 2. Entonces mire lo que Dios le estaba diciendo al pueblo desde Éxodo. Dios le estaba diciendo: si quieren experimentar mi sanidad y si quieren vivir en el diseño que yo tengo para ustedes, necesito que me oigan y que me obedezcan. Pero necesito que lo hagan con los dos oídos. Y alguno dirá: bueno, ¿y eso qué tiene de trascendental? Eso no, eso es lo más sencillo que yo he escuchado. Pues claro que uno oye con los dos oídos. No. En el mundo espiritual muchos oyen con un oído a Dios y con el otro oído al diablo. El domingo acá te hablamos de sanidad y tú lo recibes, lo oyes. Pero mañana vas al doctor, hablas con tu prima, hablas con tu suegra, hablas con tu mamá por teléfono y escuchas es incredulidad, escuchas es enfermedad, escuchas es que lo que tienes no se va a recuperar. Entonces, por un oído oímos a Dios, pero por el otro oímos a Satanás. Por eso no hemos recibido sanidad, porque no le hemos prestado a Dios nuestros dos oídos. Oímos a medias, creemos a medias. Y la Biblia dice en Santiago que el que no le cree a Dios, y ahorita voy a hablarte un poquito de la incredulidad, el que no le cree a Dios es un hombre de doble ánimo. Bajo la traducción de Éxodo, llamémoslo un hombre de doble oído. Un día escucha una cosa y la cree, pero otro día escucha otra cosa totalmente opuesta y también la cree. Y Santiago dice: el que es de doble ánimo, el que duda, ese no espere recibir nada de Dios. Quizás la razón por la que todavía no hemos visto sanidad es porque no hemos oído a Dios con los dos oídos. Le hemos creído a medias. El otro oído lo tenemos para lo que el diablo nos quiere hablar, porque el diablo siempre nos va a hablar. Pues si usó a Pedro, Jesús le tuvo que decir a Pedro: apártate de mí, Satanás. ¿Cómo el diablo no va a usar a tu primo, a tu tío, a tu mismo esposo para inyectarte duda, para inyectarte incredulidad, para que tú digas: sí, eso es una locura creer que Dios puede arreglar esto, mejor no? Entonces escuchas con un oído una cosa, pero el otro oído te confundes porque también aceptas otras voces. Y Santiago dice: si eres de doble ánimo, si tienes dos oídos, con el uno escuchas una cosa y con el otro otra, entonces no esperes recibir nada de Dios. Nada. Porque Dios dice: si vas a ver mi sanidad, es porque me vas a oír atentamente con tus dos oídos. Alguien tóquese las orejas y dígale: Señor, yo hoy te doy mis dos oídos. Dígaselo: Señor, hoy te doy mis dos oídos. Ya no podemos seguir dudando. Ya no podemos seguir en esa ambivalencia. ¿Será que Dios sí quiere? ¿Será que Dios no quiere? ¿Será que Dios puede? ¿Será que Dios no puede?
Hay personas que uno las ve ciertos días y están en victoria, están declarando palabra, pastor, Dios me habló, y a la semana están arruinados, deprimidos, tristes. No, pastor, eso no se dio. ¿Qué pasó? ¿Dios cambió? No. Separaste tus dos oídos. Dejaste de escuchar solo a Dios y empezaste a aceptar otras voces. El leproso se arrodilló. ¿Usted cree que en el camino del leproso a acercarse a Jesús no hubo gente murmurando de él, hablando mal de él? Si nosotros hoy en día con esta pandemia, uno no puede ir a ningún lado sin el tapabocas. Imagínense en esa época, cuando la gente empezó a darse cuenta que un leproso empezó a acercarse y acercarse y acercarse. ¿Usted cómo cree que reacciona la gente? Ay, bienvenido, siga, pase, lo estábamos esperando. ¿Sí? No. Estoy seguro que mientras el leproso empezó a buscar a Jesús, gente empezó a decir: ¡ay, sangre de Cristo! ¡Ay, miren a este irresponsable! ¿Qué hace acercándose? Debería estar allá afuera. ¿Usted no cree que él escuchó voces que lo iban desanimando? ¿Pero usted cree que le importó? No. Él dijo: yo solo necesito escuchar a ese que está allá. Y cuando se le acercó le dijo: solo quiero saber algo. ¿Quieres limpiarme? Y cuando centró sus dos oídos en el maestro, cuando tapó sus oídos para no escuchar las voces de duda y de incredulidad y de negativismo a su alrededor, entonces escuchó las 4 palabras más importantes que escuchó en toda su vida: si quiero, sé limpio. Si quiero, sé limpio. Si quiero, sé limpio. Y esa es la voz del Espíritu para alguien aquí en esta mañana: si quiero, sé limpio. Si quiero, sé libre. Si quiero, sé sano. Si quiero, sé transformado. Démosle a Dios hoy nuestros 2 oídos. Dejemos de dudar. No permitamos que la duda nos siga robando de todo lo que Dios quiere hacer. Mira lo que dice Hechos 10:38. Este es un pasaje poderosísimo que nos muestra la voluntad de Dios de volver a sanarnos. En Hechos 10:38, Pedro está en la casa de un gentil llamado Cornelio predicando acerca de Jesús y describe en un solo versículo la obra redentora de Jesús. Dice: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo o sea Jesús, anduvo haciendo bienes y ¿qué más? Sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Este solo versículo nos muestra que la Trinidad entera, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, participan activamente en la sanidad. El Padre, Dios, ungió a Jesús con el Espíritu Santo y Jesús empezó a sanar a todos los oprimidos por el diablo. Cuando Dios sana a un ser humano, la Trinidad entera participó en la sanidad. Claro que es la voluntad de Dios sanar a su pueblo. Nunca en la Escritura Jesús rechazó a una persona diciéndole: es razonable que estés enfermo, mejor aguántate. Nunca Jesús le dijo a alguien: esa enfermedad es muy difícil, hermano, ¿por qué no va a otro lado? Yo no puedo. Nunca Jesús le dijo a alguien: qué pena, ya no podemos hacer nada porque es que usted tiene preexistencia. No, a todos los enfermos Jesús los sanó. Eso me muestra el corazón de Dios. Es el deseo constante de sanar a su pueblo. Pero ¿por qué entonces muchas veces no recibimos esa sanidad? Quiero terminar hablándote de la incredulidad. Fue la incredulidad que este leproso seguramente tuvo que vencer.
para poder acercarse a Jesús. Es la incredulidad que tú y yo tenemos que vencer si queremos creer verdaderamente que Dios puede y quiere hacer algo. Mira lo que dice Apocalipsis 21:8. Este versículo es muy poderoso. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes y los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. ¿Qué es lo que me llama la atención acá? Que equipara con los fornicarios, los hechiceros, los adúlteros, a los incrédulos. A los incrédulos. Para Dios es tan grave que tú mates a alguien y que tú no le tengas fe a Él. Es igual los incrédulos, los que no creen. Igual de grave acostarte con otra mujer que no sea la tuya y no creerle a Dios sus promesas. Igual de grave. Dice que los incrédulos van a terminar allá chamuscados en el lago de fuego. Los incrédulos. En Hebreos capítulo 3 versículo 12, el escritor de Hebreos menciona también la incredulidad y dice, Hebreos 3:12: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de ¿qué? De incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Está hablando de un corazón malo de incredulidad. La persona incrédula no tiene un buen corazón. La persona incrédula dejó que su corazón se dañara y ahora tiene un corazón malo. Por eso es que las personas que en este tiempo de pandemia y pospandemia se han estado alejando de Dios son personas a las que el enemigo fue muy astuto en dañarles su fe. Y como dejaron de creer, dejaron de consagrarse. Como dejaron de creer, dejaron de orar. Como dejaron de creer, dejaron de ayunar. Lo primero que el diablo va a querer atacar es tu fe, que dejes de creer, porque en el momento que dejas de creer en Dios y en su palabra, tu mismo corazón te engaña y te vuelves malo. La incredulidad. Es muy importante este tema. Hebreos 3:19 dice: y vemos que todo el pueblo de Israel no pudo entrar a la tierra prometida a causa de, dice, vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Entonces mira esto. La incredulidad, cuando viene a un corazón, hace dos cosas. Número uno, endurece el corazón. Y número dos, lo aparta de Dios. Cuando el diablo logra desanimar nuestra fe con incredulidad y dejamos de creer, se nos olvidan las promesas de Dios, se nos olvida lo que Dios nos habló. Inmediatamente pasan dos cosas: nuestro corazón se endurece, nos volvemos hostiles, nos volvemos cínicos, nos volvemos sarcásticos con las cosas de Dios. Empezamos a hacer comentarios donde queremos aparentar como que creemos, pero por dentro ya no creemos. Nos volvemos personas que nos burlamos de otros que dicen haber escuchado la voz de Dios, porque nuestro corazón se empezó a endurecer. Dejamos de sentir la presencia de Dios, dejamos de percibir. Venimos a la iglesia y ya todo nos aburre. Perdón la expresión que voy a usar, nos da jartera. ¡Qué jartera! Y por allá yo mejor me quedo viéndolo online. ¿Para qué me voy a pegar ese viaje? Se está endureciendo el corazón. Y es muy sutil el engaño de Satanás, muy. Pero después lo que ocurre cuando tu corazón ya se endurece es que te apartas de Dios. Entonces la cervecita ya se volvió otra vez borrachera. La salidita con los amigos ya terminó otra vez en relajo y en desorden.
La Semana Santa ya ahora es para pasear y olvidarnos de Dios. Y qué consagración. Preste para acá ese trago, pastor. Te empiezas a alejar. Y después nos preguntamos por qué la sanidad no está en el pueblo de Dios. ¿De verdad es que Dios no nos quiere sanar? ¿De verdad es que Dios es tan malo que está allá en el cielo toteado de la risa viendo cómo su pueblo está enfermo? ¿De verdad? ¿O es que su pueblo dejó de creerle? Empezó a escuchar con un oído a Dios, pero con el otro al diablo. Y empezamos a alejarnos. Entonces ya no hay sanidad. Ya no vemos los milagros de Dios, ya no vemos el poder de Dios. Pero ¿sabe qué es lo terrible de la incredulidad? Hay una palabra en griego, que es la palabra apeiseo. Apeiseo es una de las palabras que se usa para describir la incredulidad, sobre todo en el libro de los Hebreos. Y la raíz de esa palabra no solamente significa que mi corazón se endureció y que me alejo de Dios. No, significa tomar la decisión deliberada de no creer. Cuando una persona está tan metida en la incredulidad, ya su corazón está tan duro, ya la persona toma la decisión voluntaria y dice: es que yo no creo, no le voy a creer, y punto. No, yo ya no creo. Yo no creo que eso vaya a pasar. Pues muy linda su palabra, pastor, pero yo la verdad no creo. Ah, estás así, apeiseo. Ya tomaste la decisión voluntaria de no creer. Entonces no importa si el mismísimo ángel Gabriel se te presenta hoy acá, tú por dentro dices: no, eso mínimo fue alguna luz, algún videobin que proyectaron. Eso no fue un ángel. Porque ya tomaste la decisión de no creer. Hasta allá nos quiere llevar el diablo con la incredulidad. Gente que vio los milagros de Dios en la iglesia y hoy ya no cree. ¿Por qué? ¿Dios falló? No, Dios no falló. Nosotros dejamos que la incredulidad se metiera. Si en nuestro corazón hay incredulidad de cualquier tipo, puede que la tuya sea sutil, somera, leve, o puede que tengas ya una incredulidad crónica. ¿Qué necesitamos? Arrepentirnos, recibir la fe que viene de Dios y dejarnos persuadir por Dios otra vez. En esta mañana Dios quiere volver a persuadir a alguien. Dios quiere volver. La palabra creer, una de sus definiciones es estar totalmente persuadido o convencido de algo. Como cuando tú creías que de verdad tu jefe te iba a subir el sueldo porque te lo prometió 3 veces y el bandido ese no te cumplió. Pero tú estabas persuadida, tú estabas convencido, tú, mejor dicho, ya estabas armando planes con el aumento del salario y te quedaron mal. Entonces entra la crisis. Así pasa con muchos. Se persuaden de cosas y después no ocurren y entran en crisis de fe. Pero Dios dice: yo hoy te quiero con mi palabra, no con promesas humanas de seres humanos que no cumplen, sino con mi palabra que es eterna y no falla. Yo te quiero volver a persuadir, yo te quiero volver a convencer que yo soy tu sanador, que yo soy tu proveedor, que yo soy tu libertador. Levante sus manos conmigo y dígale al Señor: Señor, persuádeme otra vez. Cierra tus ojos y con sinceridad dile: Señor, yo quiero ser otra vez persuadido por ti. Yo quiero otra vez estar convencido que tú eres mi sanador. Baja tus manitas ahí donde estás. Quiero terminar diciéndote esto. Dice Romanos 4:21, hablando de Abraham. Abraham tenía todas las excusas para no creer que Dios le iba a poder dar un hijo. Abraham ya era viejo, su esposa era estéril. Seguramente tuvo dudas, porque esto no se trata de no dudar. No, esto se trata de que cuando venga la duda, yo decido creer. Porque ¿qué es lo tremendo de esto, iglesia? Así como la incredulidad puede llegar a un extremo de ser una decisión voluntaria de no creer,
La fe es la decisión voluntaria de sí creer. Es tomar la decisión y decir, aunque todo a mi alrededor me dice que nada funciona, yo decido creerle a Dios. Y fue lo que hizo Abraham. Mira lo que dice Romanos 4:21. Plenamente convencido de que era Dios también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Por qué Abraham llegó a ser el padre de la fe? ¿Por qué Abraham llegó a ver la sanidad de Dios en el mismo cuerpo de su esposa Sara? ¿Por qué Abraham experimentó lo que experimentó? Porque llegó a un estado de estar plenamente convencido que Dios era quien Dios había dicho que era, y que Dios cumplía lo que Dios había dicho que iba a cumplir. Yo quiero que te coloques en pie ahí donde estás, porque hoy vamos a salir de este lugar plenamente convencidos. Plenamente convencidos. Por eso es que la Biblia pregunta: cuando el Hijo del Hombre regrese a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? Porque la fe de muchos se está apagando, la fe de muchos se está extinguiendo. Todo a tu alrededor te dice que ya no crees. Todo a tu alrededor te dice que esto es una burla, que Dios se está burlando de ti, que creer en Dios eso es de anticuados, que creer en un milagro que cómo se te ocurre. Todo a tu alrededor. Pero hay que tomar una decisión. ¿Le vamos a dar a Dios nuestros dos oídos o solo uno? Porque si con un oído vamos a oír a Dios, pero con el otro vamos a escuchar a Satanás, vamos a seguir iguales, vamos a seguir confundidos, vamos a seguir tristes. Pero si en esta mañana nos acercamos como aquel leproso y le decimos: yo solo quiero saber, ¿tú quieres limpiarme? ¿Está en tu voluntad, Señor? Entonces deja que hoy Dios te responda, y lo que Dios te responda, guárdalo en tus dos oídos y escúchalo una y otra vez. Y si cualquier otra voz viene para desanimarte, no le prestes tu oído, no le prestes tu atención. Si cualquier otra persona viene a decirte lo contrario de lo que Dios a ti ya te habló, no tienes por qué sentarte con ellos a escucharlos. No lo hagas, porque se va a meter la incredulidad y va a volver a endurecer tu corazón. Y muchos hoy están dudando con la incredulidad, como el papá de aquel joven endemoniado que se acercó a Jesús y le dijo: Señor, vine a traer a mi hijo enfermo y tus discípulos no pudieron echar fuera el demonio. Imagínense, ese hombre ya estaba batallando con la incredulidad, y tras del hecho llega a donde los discípulos del Señor, y los discípulos no pudieron. ¿Usted cree que se fortaleció la fe del hombre o se debilitó? Honestamente, ¿qué cree? Se debilitó. Si el tipo no venía convencido, cuando ve que los discípulos no pudieron con el demonio, dijo: no, pero a mí sí un primo me dijo que esto era pura farsa. Pero fue a donde Jesús y le dijo: ayuda mi incredulidad. Yo quiero creer, pero me está costando. Yo quiero creer, pero mi corazón se endureció, Señor. Y alguien tiene que hacer esa oración sincera hoy, decirle al Señor: Señor, me está costando creerte. Dios no se va a ofender contigo por eso. Dios no te va a echar de su presencia. No, Dios va a hacer lo mismo que hizo Jesús con ese papá de familia. Va a fortalecer tu fe y vas a descubrir quién es Él verdaderamente. Él es tu sanador, Él es tu libertador, Él es el pan que descendió del cielo, Él es la vid verdadera, Él es la vida y la resurrección, Él es la única puerta al Padre. Cierra tus ojos y levanta tus manos ahí donde estás y habla con Dios. Habla con Dios, porque Él quiere sanar hoy a su iglesia, Él quiere sanar hoy a su pueblo. Pero hay incredulidad en los corazones. Hay personas que están luchando con su fe y les está costando creer. Son más las evidencias para no creer, son más los argumentos en tu mente que te dicen que no creas. Pero si levantas hoy tus manos,
si te postras delante de Dios como lo hizo este hombre, si te acercas a Jesús, no te alejas, sino que te acercas y le dices: Señor, yo solo quiero escucharte a ti. Dime, ¿quieres y puedes? Entonces vas a oír la voz de Dios hoy diciéndote: sí, hijo, sí, hija, yo soy quien yo te dije que soy. Yo soy tu sanador, yo soy tu libertador, yo soy tu Padre bueno, yo soy quien te cuida y quien te ama y quien te saca adelante. Vamos, iglesia, levanta tus manos allí, cierra tus ojos, no me mires a mí, y deja que el Padre te hable. Deja que la voz del Padre inunde cada fibra. Deja que la voz del Padre penetre ese corazón duro, ese corazón que dejó de creer, y que esta mañana se derrita ese corazón, y que esta mañana la voz de Dios vuelva a retumbar en tu espíritu como lo hizo en el pasado, y volverás a creer y volverás a levantarte. Él se está paseando y lo único que Él necesita es alguien que le crea. Lo único que Él necesita es alguien que le diga: yo, Señor, yo creo en ti, yo creo que eres Rafa, yo creo que eres sanador. Y ahí está el Espíritu Santo haciendo milagros ya. Ahí está la presencia de Dios tocándote. Vamos, adóralo, envuélvete en Él, envuélvete en Él, en su presencia. Habla con Dios, habla con Dios. Yo creo en ti, Señor. Cierra tus ojos ahí donde estás. Escucha una instrucción muy específica de parte de Dios, muy específica. Por favor, cierra tus ojos. Esto es un momento muy íntimo y muy privado. Y oigo la voz de Dios diciéndome: Juan Pablo, dile a mi pueblo, yo conozco los corazones como nadie más. Yo no veo lo externo, dice Dios, yo veo lo interno. A mí no me puedes engañar, dice el Señor, a mí no me puedes tramar, porque yo te conozco mejor que tú mismo te conoces. Y oigo esta instrucción tan específica de Dios que me dice: aquellos que son lo suficientemente sinceros y reconocen que la incredulidad ha entrado de alguna manera y de alguna forma. Quizás no estás alejado de Dios, quizás no has abandonado tu fe, pero hay áreas en tu vida donde te cuesta creerle a Dios. Entonces la instrucción del Señor es: diles que se postren y se arrodillen delante de mi presencia como lo hizo aquel leproso, y van a ver cómo yo vengo para tocar lo más profundo de su alma y para que la fe vuelva a levantarse. Los que son lo suficientemente sinceros de decirle: Señor, yo no te he dado mis dos oídos,
te di uno, pero con el otro oído he escuchado lo que me dicen mis amigos, mis familiares, lo que dicen las noticias, y me cuesta creer. Por eso te pido que cierres tus ojos, porque es algo muy privado. Cada persona con Dios. Este es un lugar seguro, estás en la casa de Dios. No dejes que el diablo te robe este momento, no lo permitas. Si tú sabes que ha habido incredulidad en algún área, puede ser pequeña, puede ser grande, no importa, arrodíllate ahí si puedes hacerlo. Y va a venir una presencia de Dios. Es Dios mismo tocando a su pueblo. No es un pastor imponiendo las manos. Es el mismo Espíritu de Dios paseándose por este auditorio. Le has creído a Dios por unas cosas, pero por otras te ha costado. Y te está costando. Pero podemos hoy acercarnos como aquel leproso que dobló sus rodillas y le dijo: si quieres, puedes limpiarme. No estoy totalmente seguro, Señor, cuál es tu voluntad, pero si hay la posibilidad que me sanes, aquí estoy. Si hay la posibilidad que todavía restaures mi matrimonio, aquí estoy. Si hay la posibilidad que todavía hagas algo que yo ya no puedo hacer, aquí estoy. Díselo. Y es entre tú y Dios, y yo siento esa mano. Algunos van a sentir como un fuego en su cabeza, o como que alguien te estuviera tocando los hombros. Otros van a sentir como que te estuvieran poniendo una cobija encima. No es nadie que te está tocando, es el Espíritu de Dios allí tratando contigo. Así como Jesús tocó a este hombre, dice que lo tocó. No solo le habló, le tocó, le puso la mano, quizás en el hombro, en la espalda, en la cabeza, no sé dónde, pero sé que lo tocó. De la misma manera el Espíritu Santo te está tocando. De la misma manera Jesús te está tocando en esta mañana, y te está ayudando a volver a creer, y te está ayudando a volver a levantarte, porque lo que vino para destruirte no podrá arruinar el propósito que Dios tiene contigo. Iglesia, el sanador está aquí, el Rafa está aquí, Él está aquí caminándose por estas sillas, Él está aquí tocando a alguien en los pasillos, Él está tocando a aquel que es sincero, Él está tocando a aquel que se humilla delante de Él y le dice: Señor, yo ayuda mi incredulidad, ayúdame a creer, ayúdame. Quiero ser persuadido por ti, quiero ser persuadido por ti. Vamos, profetiza. Vamos, profetiza. Dios toca tus rodillas, Dios toca tu espalda, Dios toca ese problema en el intestino. Ahora mismo empiezan a salir esas enfermedades que habían estado allí. En el nombre de Jesús de Nazaret hay sanidad. En el nombre de Jesús hay vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, todo lo que había estado atacándote ahora mismo se va. Ahí comienza a declarar tu misma sanidad. Comienza a declarar con fe: vamos, se fue la incredulidad. Ya le pediste perdón a Dios, ya te arrepentiste de esa incredulidad. Ahora recibe la fe. Recibe la fe que viene de Dios. Recibe la fe para volver a levantarte. Recibe la fe para volver a luchar.
Recibe la fe para seguir caminando. Recíbela, recíbela. Está viniendo sobre ti, está viniendo sobre niños, está viniendo sobre bebés, está viniendo sobre mamás embarazadas. Algo vas a sentir allí en tu vientre, mujer. Es un calor, es un fuego del Espíritu tocándote. Algo está haciendo Dios en el cuello de alguien. La cervical de alguien está siendo sanada por Dios. El hombro de alguien está siendo sanado. Recibe sanidad en tu hombro, recibe sanidad en tus huesos, recibe sanidad en tus articulaciones. Sí, el Rafa está aquí. Shererei kariamaikende, sherelebrei kariamaikanderelebrei sheterelebreika. Sanidad fluyendo a los que están en casa. Si te puedes arrodillar allá en casa, arrodíllate. Si puedes arrodillarte allá donde estás, arrodíllate y recibe el toque. Haz lo que hizo este leproso. Toca a Jesús con tu fe. Toca a Jesús con tu fe. Oh, sherelebrei kariamaikandere, iriamamai sheterelebrei kariamaikanderelebreika, iriamamai sherelebrei kariamaikanda. Hay virtud sanadora, hay virtud sanadora de Dios moviéndose en todo este auditorio. Y para los que están conectados en internet, recíbelo. Recíbelo para ese niño pequeño, recíbelo para ese familiar tuyo que está en la clínica. Recibe ese toque de Dios. Él está sanando. Yo te doy gracias, Señor, yo te doy gracias. Tú estás aquí, tú te mueves en medio nuestro. Tú eres Dios de milagros, tú eres Dios de prodigios. Tú lo estás haciendo. Vamos, adóralo, adóralo, adóralo. Hay una presencia allí, hay una presencia. Hay una presencia gloriosa. Hay algo que te está envolviendo. Es la unción del Espíritu. Es la unción del Espíritu Santo. Oh, sherere.